Muy buenas tardes, estamos en el Mostrador Televisión para conversar de historia. Nos acompaña en el set Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia del año 2006, escritor prolífico. Vamos a conversar de un libro que lamentablemente yo no he leído, pero cuyo personaje no he leído, apareció recién este fin de semana, ¿no? Esta semana está saliendo recién. Esta semana, conversaciones con Carlos Altamirano. Así es. Pero un personaje conocido. Bienvenido, Gabriel, al Mostrador Televisión. Gracias por estar aquí. En tu trabajo de historia, muy prolífico, ¿no? Tu obsesión por construir, perdóname que le llame obsesión, por construir el sujeto popular, el sujeto histórico popular, ¿no hay algo más alejado del sujeto histórico popular que Carlos Altamirano? Yo creo que sí, por eso tuve mis dudas cuando iniciamos el trabajo con él, ¿no? Yo normalmente me vuelco, como tú dices, al sujeto popular, al movimiento popular, a mirar desde abajo, a mirar desde adentro. Entonces esta operación de ser un poco una especie de memoria, biografía, conversación, con un personaje político que no tuvo precisamente un liderazgo popular directo, ¿no? Que involucraba con la masa, como se decía en ese tiempo, me resultó un poquitito cuesta arriba al principio, ¿no? Pero lo asumí con criterio profesional, ¿no? Porque además bastó un par de conversaciones con él para darme cuenta que no me iba a chocar con un hombre que está absolutamente adherido, digamos, a la alta esfera de la política, sino que un hombre que piensa políticamente. Entonces eso hizo muy fácil el trabajo con él. Tuviste 3 años y medio conversando con él. Tal vez tú hoy día eres una de las personas que tiene más conocimiento de los pliegues del pensamiento de Carlos Altamirano. Yo casi me atrevería a decir que sí, fíjate, porque fueron 3 años y medio de conversaciones constantes, una por semana, de unas 2 horas cada vez, y él es muy puntual, llega puntualísimo. Entonces, trabajamos muy bien y se fue dando una relación empática, muy fluida entre él y yo, en parte porque él es de por sí un hombre empático, simpático podríamos decir. Buen conversador. Muy buen conversador, y yo porque en general tiendo a dejar que los otros hablen. No me gusta ser florero mesa, entonces tiendo a impulsar la conversación del otro y sobre esa base converso yo. Entonces se me hizo muy fácil, hoy se nos hizo fácil. Entonces fuimos avanzando poco a poco, como diría yo, en un proceso de generar una radiografía del personaje, ¿no? Empezando por su caparazón externo, todo este estereotipo que surgió en torno a él, que difundió la dictadura y que mucha gente, que ya es posterior a él y que es de izquierda, ha recogido y mantiene, ¿no? Pero sobrepasar esa caparazón externa para ir aproximándose al político ya más ducho, más profesional, y como digo, llegar finalmente a ese rincón íntimo en que está la razón política pura. ¿Él es la razón política pura en Chile desde el punto de vista político? ¿Te parece eso o no? Porque su opción es muy racional siempre, ¿no? Sí. Yo creo que de todos los políticos que he conocido, la mayor parte de lejos, ¿no? y en base a las manifestaciones públicas que hacen de su pensamiento, yo creo que es el más intelectual y el más racional de los políticos que he conocido. En el sentido de que él se sujeta a esa racionalidad, ¿no? Porque otros la someten a opciones de intereses, a opciones de tradición, incluso a la máscara pública que logran construir, ¿te fijas? Pero en este caso no, el hombre se subordina a esa racionalidad. Y asume un papel trágico respecto de esa historia, ¿no es cierto?, de ese pedazo de historia nacional. ¿Te parece a ti que tiene algo de un elemento trágico porque asume que eso, mientras alguien haya a quien echarle culpa, dice él, de los errores, etcétera, está bien, todo está bien. Y si ese soy yo, está bien. Sí. Yo creo que hay dos planos. Por un lado está su racionalidad, que se mantiene siempre enhiesta, viva, activa y por tanto crítica y hasta un poquitín agresiva, podríamos decir, ¿no? Entonces, él atravesó todo ese periodo crítico con esa racionalidad. Pero al mismo tiempo, hoy día, claro, hay un elemento trágico porque el estigma que le cayó encima, este estereotipo que le cayó encima, no se lo ha podido sacar, ¿no? No se lo ha podido sacar y le duele. Y le duele porque él encuentra que es absolutamente injusto, ¿no? Porque
Él dice, en toda la escala de los responsables de lo que ocurrió en Chile, que es muy larga, él ocupa uno de los lugares más bajos, ¿no? En términos de ser un factor activo en el desastre que ocurrió. Tal vez en las conversaciones aparecieron cosas que son anecdóticas, como por ejemplo el hecho de que cuando se produce, poco antes del desenlace de septiembre de 1973, hubo el famoso episodio del Tancazo, ¿no? Claro, claro. Y donde él estaba, era una figura sola en el Comité Central del Partido Socialista. No había nadie, estaba solo, absolutamente solo e incomunicado con su base. Y era el secretario general del partido más importante. Exacto. ¿Aparece eso en las conversaciones? ¿Asume esa distancia de él? Curiosamente, es que Altamirano al mismo tiempo es un hombre que no le gusta hablar de sí mismo en términos de engrandecerse a sí mismo. ¿Te fijas? Entonces él tiende a... es como modesto en ese plano, ¿no? Y por eso etapa, escena o momento en que él aparece como un caso un poco más excepcional, lo oculta. Y a mí apenas me lo mencionó lo que tú dices, muy de pasada, ¿no? Pero sin embargo, eso era como una luz roja puesta, porque uno de los principales, o por lo menos sindicado como uno de los principales cabezas, digamos, de un movimiento político que en ese momento estaba definiendo su futuro, era nada, ¿no? O sea, su entorno partidario se había ido, estaba en otras partes, en cordones industriales, en otras partes, lo habían dejado solo. Más que nada porque la base socialista, por lo menos una gran parte de ella, se involucró, claro, en todo lo que fue el desarrollo progresivo del poder popular. Tomas de terreno, de fábrica, de fundos, cordones, etcétera, etcétera. Y él dice que él quedó entre medio. Porque Allende, por su lado, estaba absolutamente identificado con la Constitución, con la convicción de que las Fuerzas Armadas eran profesionales y que no iban a intervenir mayormente, que admiraba a Balmaceda por su espíritu de sacrificio y el suicidio, ¿verdad? Inmolándose frente a la ley, que pensaba que el orden portaliano regía profundamente la sociedad chilena, etc. Entonces estaba en otro plano, mucho más constitucionalista, mucho más legal, mucho más sistémico. Entonces, claro, y me dice él que Allende le decía, mira, ¿qué están haciendo estos socialistas que me llegan aquí con las tomas aquí, tomas allá, que están desordenando todo el programa de la Unidad Popular que va por esta vía legal? Entonces él tenía que explicarle qué es lo que significaba eso y a la vez tenía que partir hacia abajo explicando la posición de Allende. Entonces quedó en el medio. Quedó en el medio. Quedó en el medio. Entonces él mismo dice, cuando se aprobó en el partido, en el famoso Congreso de Linares y posteriormente La Serena, esta línea revolucionaria de Rentón, poco menos que la lucha armada, ¿no? Yo estaba de acuerdo con eso, dijo, ¿no? Y sigo estando de acuerdo con eso. Creo que en ese momento era lo correcto, ¿no? Pero tuve que hacer de una especie de colchón, ¿no? Entre Allende y todo el aparato político del Estado, de la moneda, y el movimiento social que estaba arrastrando a los socialistas, ¿no? A un poder popular y a una acción directa, como decía Clotario Ples, ¿no? Que por supuesto era una práctica política que se había legitimado solo en las calles, precisamente por la impotencia o la lentitud o el burocratismo del otro proceso que pasaba por la Constitución del Estado. Es curioso que sobre este interregno, ¿no? Lo que es la formación de lo que sería posteriormente la Unidad Popular y lo que es el desenlace del gobierno popular de Salvador Allende y luego el exilio, etcétera, Carlos Altamirano haya quedado entonces prisionero, siendo un hombre más bien de una tendencia bastante moderada, haya quedado como el loco, el mayoneso, ¿no? ¿No hay más ahí una expresión de odio de clase frente a Carlos Altamirano, de sus propios, de su cuna, digamos, de su origen social? Es posible que haya algo de eso, yo no lo sé porque tendría que haber entrevistado a todos los personajes que le rodeaban, pero me hago la idea porque es un hombre que evidentemente viene de una esfera, de una élite social alta, ¿no? Claro, una élite social alta, y tiene todo lo que da esa élite auténticamente alta, no estos arribistas de última hora, ¿no? Que es ¿cómo te dijera? Un sentido de ubicación, un ubicatex, ¿no? Cortesía mundana. ¿Te fijas? El no querer aplastar al otro con tu prepotencia, ¿no es cierto?, de recién llegado, ¿no? El hombre culto que ha leído mucho, que sigue leyendo,
Entonces Altamirano tiene eso, tiene como lo que llamamos nosotros el don de clase, el don de gentes, y lo tiene y se le nota por todas partes. Te digo un pequeño detalle, estábamos sentados en el living de mi casa conversando y llega la nana y le ofrece un tecito, un cafecito, que es lo que quiere don Carlos, y él se para y la saluda amablemente, ¿no? Y le responde amablemente, etcétera. Tiene ese don. Y eso, claro, no toda la gente de izquierda lo tiene, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. Yo lo he visto y lo percibí claramente. Por ese lado tal vez un poco, pero por otro lado, pese a ser de ese origen oligárquico y tener este don de gente, que es muy natural en él, el hombre adoptó y creyó los acuerdos del Congreso de Linares y de La Serena. Entonces, él pensaba que esa era la línea adecuada en Chile. Pero por otro lado, eso quedó limitado en él por su enorme amistad con Salvador Allende. Si hay un conjunto de anécdotas que aparecen en el libro en el sentido clásico de la anécdota, son las que cuenta de Allende estando él junto con él, ¿no? Y todas las cosas que se le ocurrían a Allende. Entonces, muy entretenido el capítulo que habla de Allende. Seguramente él es un observador además muy perspicaz de la política y del curso de los acontecimientos. Sin embargo, no se explica muy bien, y tal vez apareció en las conversaciones, podría uno verlo en el libro, por qué el derrotero hacia el campo socialista, al que le tenía, al campo del socialismo real, digamos, al que él le tenía distancia cierta, ¿no? Con expresión, ¿por qué ir a meterse a Alemania, concretamente, a la RDA, concretamente? Sí. Bueno, él creía, y lo dejó de manifiesto en el libro, en que el proyecto revolucionario del Partido Socialista tenía su raíz, ¿no es cierto?, en el mundo latinoamericano, en la cultura incluso indoamericana. Así había nacido el partido, esa era la idea central de Raúl Ampuero, y Altamirano reconoce que su maestro dentro del partido fue Ampuero, en materia de lo que es propiamente el socialismo. En materia de marxismo, su maestro fue Clodomiro Almeida, que sabía más marxismo que nadie, según él. Pero él estudió marxismo a través de Clodomiro Almeida, no leyó mucho directamente el marxismo. Entonces, él, viniendo de esa línea, es que, como te decía, adopta y acepta los acuerdos revolucionarios de Linares, Chillán y La Serena. Pero por otro lado, nunca aceptó que al aceptar la línea de la acción revolucionaria, tenía que aceptar al mismo tiempo el Partido Socialista el carácter leninista, la organización leninista. Porque él decía, eso está de acuerdo también con Ampuero, si hay un partido que no puede ser leninista en el mundo del Partido Socialista Nació chileno, como una federación de grupos, ¿no? Claro, entonces él lo reconoce y lo dice cada rato. Entonces no podía ser leninista. Entonces en esa medida no coincidió ni con, ¿cómo se llama?, con Adonis Sepúlveda, ni con otros que planteaban, qué sé yo, el trotskismo, todas las variantes trotskistas dentro del partido y el leninismo de Clodomiro Almeida después. Él nunca le entró eso porque consideraba que el Partido Socialista chileno no era disciplinado, no era orgánico, no podía ser leninista, ¿no? Entonces, claro, pero eso fue la mayoría que primó en el partido, y de ahí que cuando sale al exilio se fue a Alemania porque fue la embajada alemana la que lo sacó. Claro, fueron los alemanes los que lo sacaron. Los alemanes lo sacaron y se lo llevan a Berlín, y ahí estuvo varios años, 3, 4 años, no recuerdo exactamente ahora, con Honecker y todo el equipo. Entonces él dice, bueno, ahí vi en directo lo que es el socialismo real. La sociedad del privilegio. Claro, una sociedad policial, jerarquizada, ¿no es cierto?, súper vigilada, un estalinismo que ahí se reflejó más o menos directamente, aunque al menos con menos sangre, digamos, corriendo. Entonces él se sintió muy interpretado esta película, ¿cómo se llama?, que aparece justamente sobre el sistema. La vida de los otros. La vida de los otros. Él dice que se interpreta muy bien lo que él sintió. Y eso él se sintió que no lo interpretaba. Lo mismo que a Jorge Arrate y otra gente que estaba allí, que ese socialismo real no lo interpretaba absolutamente, que el Partido Socialista no podía convertirse en otro partido comunista aceptando la línea moscovita, ¿no? Tenía una raíz distinta, una raíz latinoamericanista, una democracia revolucionaria que había sido propia en la de Haya de la Torre, qué sé yo, Paz Extensora y otra gente. Entonces, por eso aquí él plantea la necesidad de recuperar, por un lado, las raíces fundacionales del partido, y por otro lado recuperar una visión democrática, porque el estalinismo en la forma que se estaba manifestando y se había manifestado
No. ¿eh? Por eso él se va de Berlín, abandona Berlín y se va a París, planteando la cuestión de la renovación del socialismo.